En este tercer clic de video, correspondiente al módulo de estrategias y herramientas para apoyar el aprendizaje en casa, vamos a tratar el tema del podcast educativo como una oportunidad para aprender en cualquier lugar. Partimos del que el podcast educativo es un archivo de audio que posee un contenido didáctico a partir de una planificación instruccional, lo cual puede ser elaborado por los docentes, por los estudiantes o por las instituciones educativas. El podcast, a diferencia de otras herramientas audiovisuales, en los últimos tiempos y a raíz de la pandemia ha dado un salto revolucionario porque ofrece la oportunidad de poder ser escuchado en cualquier dispositivo, ya sea móvil o PC, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, y ofrece numerosas formas de uso. En este espacio vamos a estar compartiendo los tipos de podcast y los fines didácticos que tiene cada uno de estos tipos de podcast. Esto con el fin de que nosotros como docentes tengamos algunas claridades conceptuales sobre el uso de esta herramienta en el aula y de qué manera nosotros podemos hacer uso de ellas para motivar el aprendizaje de los estudiantes, facilitar ese proceso de aprendizaje y a la vez garantizar que los estudiantes estén conectados y motivados con los contenidos de aprendizaje que vamos a ofrecer a través de esta herramienta. Entonces tenemos inicialmente que el podcast es una colección de archivos de audio que nos permiten ser descargados en diferentes dispositivos. Esto partiendo de que hay otros tipos de audios que tienen en su contenido herramientas multimodales. Entonces, si nosotros tenemos la claridad que el podcast es solo un archivo de audio, aquí en estos tipos de podcast vamos a ver cómo estos archivos de audio se diversifican para mejorar su presentación, para ser más versátil en los propósitos de aprendizaje. Entonces, seguidamente miramos que el podcast tiene dos clasificaciones. La primera clasificación que tenemos de podcast es de acuerdo a su contenido. Y la segunda es el podcast desde la manera en que se presentan estos contenidos. En esta primera clasificación tenemos que el podcast, de acuerdo a su contenido, se clasifica de acuerdo al objetivo de esos contenidos. Y allí encontramos tres categorías: los podcasts de entretenimiento, los podcasts con fines formativos y los podcasts con fines informativos. En la clasificación de podcasts con fines de entretenimiento encontramos los relatos de terror, la poesía, las reseñas, las críticas de cine, los segmentos de humor, las ficciones sonoras, la radioteatro y los podcasts interpretativos. En los podcasts con fines de formación podemos encontrar gran variedad también. Ahí están los podcasts financieros o con fines educativos en finanzas, los podcasts de desarrollo personal, de idiomas, de lectura dirigida, de contenidos de las diferentes áreas del conocimiento, podcasts que contienen orientaciones y explicaciones. Dentro de la categoría de podcast con fines informativos, también estos podcasts son llamados de investigación o periodísticos, cuyos contenidos suelen ser tendencia y tienen poca durabilidad, y su objetivo final es informar.
En este tipo de podcast informativo encontramos que al tener poca durabilidad no son aprovechables en el tiempo. Por ejemplo, un podcast educativo, informativo o de una noticia, con el tiempo esa noticia ya no será vigente, ya no será importante y no tendrá vigencia por más del tiempo en que dure el furor de la noticia. Sin embargo, los podcasts con fines formativos, que aquí hay algunas clasificaciones, no son las únicas, pueden haber muchas otras más. Estos podcasts duran mucho más en el tiempo, igual que los podcasts de entretenimiento. Como segundo tenemos los podcasts desde la manera en que se presentan esos contenidos. Allí tenemos la siguiente clasificación. Los que son de solo audio, que son los que se reproducen en formato MP3 y que son solo de audio, son los más livianos, los más versátiles. Y tenemos los podcasts que contienen video. Dentro de esta clasificación de los que contienen imágenes o video, tenemos los podcasts, tenemos los videocasts, tenemos los vidcasts, los profcasts y se combina aquí el audio con el video y pueden tener una imagen estática, pueden tener grabación de transmisión de locutores en emisoras, etc. Estos que contienen video e imágenes también pueden ser usados con fines educativos. Y están los screencasts, ¿sí?, que consisten en hacer una captura de video de la pantalla y acompañarla de una narración, unas orientaciones, unas indicaciones, y es muy común para fines educativos, que es más o menos lo que nosotros estamos presentando con estos videos, un screencast. Dentro de esta clasificación, el screencast, para algunos expertos en el tema, no entraría dentro de la clasificación de los podcasts, pero de igual manera se puede usar con el fin educativo o con el fin informativo. Y acá tenemos el podcast por la dinámica en que se elabora y sus participantes. Aquí tenemos que el podcast puede ser hecho por un monólogo, es decir, una sola persona narra, puede ser hecho de manera grupal donde se alternan las voces. Puede ser también un podcast que presente una entrevista, un debate o una mesa redonda donde van a participar varias personas, por ejemplo, expertas en un tema o que van a opinar sobre un tema de interés. Este es un poco más complejo porque necesita una planificación mucho más rigurosa para que las participaciones de los que están involucrados en el podcast se haga de manera dinámica y se pueda entender lo que se quiere finalmente enseñar o mostrar. Entonces aquí tenemos esta clasificación. Nosotros podemos usar cualquiera de ellos con fines educativos. Lo importante es saber qué requerimientos necesitamos para producir cada uno de estos podcasts según esta clasificación que tenemos aquí. Ahora, teniendo esto claro, vamos a mirar los beneficios que tiene el uso de podcast como herramienta de aprendizaje. Tenemos que uno de los beneficios es que el podcast estimula la imaginación, porque al presentarle a los estudiantes una narración sin imágenes, esto permite que se estimule el cerebro para crearlas, para generar esa competencia de concentración, esa interpretación, ese análisis de los contenidos auditivos del podcast. También permite diversificar los recursos de enseñanza, ya que nosotros con el uso de esta herramienta damos el salto de los contenidos planos a contenidos dinámicos. Otra ventaja o beneficio es que desarrolla las competencias comunicativas, ya que brinda la oportunidad
de mayor expresión cultural y lingüística en la medida en que permite el intercambio de escenarios. Otro beneficio es que fomenta el aprendizaje colaborativo, porque mediante la construcción de conocimiento entre los participantes, los que planifican y producen el podcast, esto hace que el aprendizaje colaborativo se haga de una manera fácil, dinámica, versátil y que finalmente tengamos un producto como el podcast para demostrar ese trabajo en equipo. Otro beneficio es que mejora la comprensión de los contenidos, porque al ser una herramienta versátil que permite que se puedan estos contenidos repetir las veces que necesitemos y en el lugar que podamos o queramos hacerlo, esto ofrece mayor disposición para el aprendizaje y además se pueden reforzar esos vacíos que queden sobre el tema de aprendizaje. Y acá tenemos también que el podcast o el uso de esta herramienta potencia el aprendizaje autónomo porque los estudiantes eligen en qué momento escuchar y en qué momento aprender ese contenido que está en esta herramienta. Y esto permite que se fomente el desarrollo de contenidos educativos abiertos, ya que como vimos anteriormente hay una diversidad de formas de hacer un podcast que nos van a facilitar esos contenidos educativos abiertos. Bien, ahora veamos cómo nosotros como docentes podemos hacer uso del podcast para dinamizar una clase. La especialista en neurología Nina Kraus afirma que el sonido no es visible, pero sí tiene una fuerza poderosa en el cerebro y en la forma como aprendemos. Una historia bien contada puede ayudar a desarrollar las destrezas de atención y trabajar la memoria en los estudiantes. Sin embargo, el podcast, aunque es una herramienta maravillosa y dinámica, no ha sido tan explotada en el campo educativo porque su uso depende de una buena narración, ya que esta es la clave del éxito de un buen audio y no todas las personas explotan correctamente este aspecto de la oralidad digital. Esto nos dice que para que un podcast sea exitoso, la voz, los tonos de voz, la narración debe estar bien organizada, bien planeada. Por eso cuando se va a hacer un podcast se le pide a las personas que hagan prueba de audio para ver cuál tiene mejor tono de voz, cuál entona mejor para que el podcast sea producido teniendo en cuenta esto y sea dinámico, sea agradable. Algunos también han desestimado este recurso por considerar que el video es una herramienta más completa porque está acompañada de sonidos, de imágenes, de movimiento. Sin embargo, aunque sabemos que hay contenidos que requieren de imágenes para completar su comprensión, podemos planificarlos, ¿sí?, de tal manera que podamos estimular el aprendizaje a través de un podcast bien organizado en la forma auditiva. Entonces, ¿cuáles serían esas formas? Las que presentamos aquí no son las únicas formas, son unos ejemplos, unas sugerencias de cómo los maestros pueden aprovechar el podcast en el aula. Podemos crear historias para aprender, donde los estudiantes sean partícipes activos de esas historias. Podemos aprender un nuevo idioma, usarlo para aprender un nuevo idioma. Podemos usarlo para grabar canciones que nos permitan memorizar o ejercitar la memoria y podemos estimular la lectura. Podemos hacer llegar instrucciones, recomendaciones y retroalimentación, ¿sí? Lo importante es que responda a unos objetivos claros de aprendizaje. Bien, ahora veamos qué debemos tener en cuenta nosotros en el diseño pedagógico de un podcast
con fines educativos. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es a quién va dirigido ese podcast, es decir, cuáles son las características de mis estudiantes, de la población a quien yo voy a dirigir ese podcast. Esas características tienen que ver con sus motivaciones, intereses y competencias. Esto específicamente se está refiriendo al grado, la edad, los intereses de los estudiantes y el área o las áreas que voy a trabajar con el podcast, ¿cierto? Y otros requerimientos o características que nosotros consideremos relevantes y necesarias al momento de diseñar el podcast. También debemos definir cuánto tiempo durará ese audio. Si ese audio va a durar 5 minutos, 15, 30, 20, 40, etc. Es muy importante definir esto porque los contenidos deben responder a ese tiempo que nosotros vamos a establecer para la duración de este podcast. Con esto quiero recordar que los audios, las producciones de audio de cualquiera de los podcasts que aquí se han presentado, no es recomendable que para fines pedagógicos duren más de 30 a 40 minutos. Ya de allí en adelante se vuelve de pronto muy tedioso para los estudiantes un podcast tan extenso. Es mejor, si nosotros queremos abarcar mayor cantidad de contenidos, hacer 2 clics de videos o de podcast que recojan todo el contenido que queremos llegar a los estudiantes y no de pronto hacer un podcast muy extenso. ¿Ok? También debemos tener en cuenta cuánto tiempo es el que vamos a proponer nosotros en el diseño de este tema. Es decir, este tiempo de acá se está refiriendo a si en el diseño yo me voy a demorar 1 día, 2 días, 1 hora, si cuánto tiempo voy a usar para el diseño. Ahora bien, ese diseño puede estar también relacionado con el podcast que yo como maestro voy a producir o el que voy a producir con mis estudiantes o el que ellos van a producir como tarea. Todo esto debemos definirlo antes de nosotros llevarle la propuesta de podcast o de elaboración de podcast a los estudiantes, ya sea que ellos lo usen para el aprendizaje o que ellos hagan parte de ese podcast. Otro aspecto en este diseño pedagógico que es muy importante es establecer cuál es la estrategia que nosotros podemos utilizar para presentar los contenidos. Si nosotros, de los tipos de podcast que vimos aquí, ¿cuál es ese tipo de podcast que vamos a usar? ¿Qué estrategia voy a usar yo? ¿Qué canal también voy a usar? Si es a través de WhatsApp, si es a través de un WhatsApp individual, un WhatsApp grupal, canal de YouTube, Spotify. ¿Cuál es ese medio? ¿Cuál es esa estrategia? Si lo voy a hacer a través de la emisora local, que también se puede pasar a través de una emisora local, y establecer el tiempo, el momento, las personas que van a estar dispuestas o en disposición de ayudarme a difundir este podcast. Otro aspecto importante es cuáles son esos componentes didácticos que debemos nosotros contemplar para que ese podcast contribuya eficazmente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de los componentes nos referimos a que si ese podcast va a tener, por ejemplo, música de fondo, va a estar acompañado de imagen estática, de diapositivas, de imágenes en movimiento, o si va a tener la mezcla de varias voces, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes que va a tener el podcast? Todo esto, mis queridos colegas, se debe tener en cuenta a la hora de nosotros usar esta herramienta. Eso nos dice a nosotros que un podcast con fines educativos necesita una planeación, necesita una estructura que lleva unos pasos y que lleva unos fines específicos. Es posible que nosotros hayamos hecho podcasts que no reúnen estos requisitos.
En esta disertación lo que nosotros queremos es dejar claridad sobre el uso adecuado y pertinente de esta herramienta con fines educativos. No queremos invalidar lo que ustedes en algún momento hayan hecho, pero sí es bueno y necesario que se haga un contraste entre lo que se está disertando en el módulo con esta herramienta y lo que ya nosotros hemos tenido en la experiencia con el fin de mejorar. ¿Ok? Ahora bien, cuando vamos a diseñar y a producir un podcast, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que si lo vamos a hacer nosotros como docente para el aprendizaje de los estudiantes, donde nosotros somos los protagonistas de ese podcast, o vamos a hacer uso de uno que esté en el mercado y que nos facilite, nos sirva, se adecue a nuestro propósito de enseñanza-aprendizaje, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, que es el aspecto pedagógico y el aspecto tecnológico. ¿Ok? En ese aspecto pedagógico, lo primero que debemos hacer es definir los objetivos de ese podcast. ¿Sí? Entiéndase el podcast como aquel tipo de podcast que hace referencia concretamente a la utilización docente del podcast según Piñero Otero 2011. Ahora bien, una vez que hayamos definido esos objetivos que deben estar conectados con la edad de los estudiantes, los intereses, el área, ¿sí? Entonces vamos a identificar en qué nivel lo vamos a hacer. Si es en preescolar, primero, segundo, tercero, en básica, en media, ¿sí? Seguidamente seleccionamos el tipo de contenido que se desarrollará en el podcast. Luego determinamos el uso, en qué momento se presentará ese podcast. Definimos las actividades que se realizará con ese podcast, es decir, qué van a hacer los estudiantes con el podcast. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Análisis de lectura, que contenga los niveles de lectura, si es que es para fines informativos el podcast, y entonces a través de esos fines informativos que tiene el podcast, los estudiantes me van a producir o me van a traer un producto, si tiene unos pasos, unas orientaciones, una receta, un texto multimodal. ¿Qué es lo que yo quiero que los estudiantes hagan con el podcast? ¿Qué actividades se derivan del uso del podcast? Y por último, elaborar el guión pedagógico para que nos facilite la elaboración del podcast. En los anexos de este video y todas estas herramientas que estamos presentando con el módulo, hay unos podcasts, hay un guión pedagógico sugerido para que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta con todas las indicaciones y las orientaciones que tiene el módulo, el video y los ejemplos o modelaciones. En el aspecto tecnológico, nosotros debemos tener en cuenta que al tener nosotros la estrategia del podcast, esta herramienta, debemos tener en cuenta que es tecnológica, por lo tanto, asegurarnos antes de producirlo, contar con los mínimos requerimientos que necesitamos para producirla. Por ejemplo, definir el formato narrativo de ese podcast. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a definir si lo vamos a narrar una persona, dos personas, qué voces van a intervenir y qué formato es, si es MP3, si es MP4. De eso va a depender de los equipos que nosotros tengamos a nuestra disposición. Definir también el formato de software para la edición, ¿sí? Si es en línea, si lo tenemos que bajar, si es que lo vamos a difundir a través de todos estos espacios en línea que hay, como por ejemplo Spotify. Y si no es en línea, pues ya sabemos que lo podemos hacer a través de una emisora local o a través de grupos de WhatsApp o WhatsApp personales. Definir también con qué artefacto vamos a hacer esa grabación,
en qué sitio lo vamos a hacer, tener en cuenta que el sitio debe ser aislado para que la grabación sea nítida, para que no tenga interrupciones, ruidos de fondo, porque nosotros nos tenemos que asegurar que este material sea lo más claro posible para los estudiantes, lo más ameno y lo más dinámico. Y a veces cuando grabamos audio tenemos interferencias que van a hacer que el podcast no sea nítido y de pronto los contenidos no se entiendan bien. Otro aspecto a tener en cuenta aquí es contar con si ese podcast va a tener música, va a tener efectos sonoros, va a tener imágenes, de qué manera lo vamos a estructurar para que sea llamativo, para que sea motivante, ¿sí? Y por último, cómo lo vamos a divulgar y ahí tener en cuenta el guión técnico. En los anexos hay un guión pedagógico técnico, es decir, en un solo guión están los dos aspectos, el aspecto pedagógico sugerido y el aspecto técnico sugerido para que ustedes tengan la facilidad de poder hacerlo. Aquí seguidamente vamos a mirar con un podcast educativo qué contenidos vamos nosotros a trabajar con los estudiantes. Aquí tenemos que nosotros podemos trabajar con un podcast educativo contenidos declarativos que pertenecen al saber, los procedimentales, que es al saber hacer, y los actitudinales, que son al saber ser. Nosotros podemos elegir con un podcast qué contenidos vamos a trabajar. Si estos son declarativos, entonces el podcast debe estar encaminado a manejar conceptos, hechos, principios, orientaciones, etc. Si es procedimental, entonces ya debe tener o debe llevar a que los estudiantes desarrollen actividades prácticas donde haya técnicas, destrezas, procedimientos, tareas que los lleven a hacer actividades prácticas. Y actitudinales o contenidos actitudinales, entonces el podcast debe estar enfocado en los valores, normas, actitudes, etc. Nosotros podemos en un podcast trabajar unos contenidos declarativos, los podemos también acompañar de procedimentales o actitudinales. Todo va a depender de la creatividad, la necesidad que usted tenga de aprendizaje de sus estudiantes y los objetivos planteados. Seguidamente vamos a ver que en ese proceso de creación del podcast hay 3 momentos claves. El primer momento es el momento de preproducción, es el momento de alistamiento, es el momento en que se llena el guión, ¿sí? Se establece ese guión y se organiza toda la información y los requerimientos necesarios para producir. En el siguiente momento ya es el momento de producción, donde usted va a organizar esa producción y allí va a tener en cuenta que ya tiene que tener todos los requerimientos porque si no, no va a ser una buena producción. ¿Cuáles son esos requerimientos? Los requerimientos técnicos y los requerimientos pedagógicos. Y por último, viene ya la producción, la divulgación de ese podcast y allí usted va a hacer ya la revisión de audio, la publicación y los medios por los cuales lo va a difundir. Entonces, mis queridos colegas, hasta aquí dejamos este tercer video con el tema de podcast educativo como herramienta para aprender en cualquier lugar y les dejamos también los anexos. Ustedes tienen el módulo de manera digital, ojalá también de manera impresa, y cuando tengamos el encuentro presencial lo que vamos a hacer es a resolver dudas, sugerencias y a afianzar los conocimientos sobre estos temas del módulo.